Hola comunidad de Medihealth University. En esta ocasión les voy a hablar sobre la brucelosis y las especies de brucela. Como contenido vamos a tener primero la introducción, en el que les voy a hablar sobre las generalidades y la patogenia, la epidemiología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y finalmente les diré el tratamiento. Comencemos diciendo que del género Brucella se conocen hasta el momento 10 especies, y de estas 10, 4 van a estar asociadas a la enfermedad en el humano. Como ustedes pueden observar, estas primeras 4 son las causantes de las enfermedades que se dan en el ser humano por esta enfermedad zoonótica. Esto quiere decir que se da también la enfermedad en los animales y de ahí también se puede traspasar al ser humano. Ahora bien, en esta tabla es muy importante reconocer la especie y los huéspedes principales, ya que de esto nos va a estar hablando sobre las medidas preventivas. Y bueno, es muy importante destacar que las especies que van a estar consideradas como patogénesis humana va a ser la Brucella melitensis, Brucella abortus, Brucella suis y Brucella canis. Y de todas estas, el que se va a encargar del 90% de los casos de enfermedad va a ser Brucella melitensis, que va a ser la de mayor frecuencia entonces, y esta se va a encontrar en ovinos, caprinos y camélidos. Y la manera de transmisión más común de todo esto va a ser por consumir leche y lácteos que no van a estar pasteurizados, y estos van a provenir de las cabras y de las ovejas. Ahora bien, de la brucela algunas generalidades que debemos conocer es que son cocobacilos gram-negativos. Estos no van a estar encapsulados y tampoco van a producir esporas. Algunas características es que van a ser oxidasa y catalasa positivos, y algunas especies también van a ser ureasa positivos. Estos van a ser aerobios y algo muy importante es que van a ser patógenos intracelulares facultativos y van a estar viviendo dentro de los macrófagos. Esto va a ser muy importante en su fisiopatogenia, que les voy a hablar más al ratito. También algunas especies son capnofílicos, es decir que necesitan del dióxido de carbono. Y como ustedes pueden observar aquí, podemos ver los cocobacilos que son gram negativos, es decir que no se tiñen por la tinción de gram. Y también aquí podemos ver algunas colonias. Estas colonias dependen mucho del lipopolisacárido de la pared celular, y de esto corresponde también un poco su virulencia y la apariencia, si van a estar lisas o rugosas. Entre más lisas, más virulencia van a tener. Aquí en esta tabla les muestro el tiempo de supervivencia de Brucella en cuanto al material y los días que va a durar. Como les mencioné, algo muy importante que se va a estar dando aquí es en la leche de las cabras o las ovejas principalmente. Y como ustedes pueden observar, si nosotros consumimos leche cruda, este puede tener Brucella, ya que en la leche a temperatura ambiente puede sobrevivir de 2 a 4 días. También tenemos que en el suelo y el estiércol dura hasta 80 días y en las heces bovinas naturales de 1 a 100 días. Como ustedes pueden observar, se encuentran en muchísimas cosas, y pues por lo mismo tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora sí, hablando un poco de su patogenia, el factor de virulencia más importante que vamos a tener va a ser el polisacárido O del lipopolisacárido de la pared celular. Y bueno, este va a encontrarse los antígenos A y M, también tiene gran importancia. Ahora bien, de manera esquemática y resumida, tenemos que la brucela, una vez que entra en el organismo de acuerdo a diferentes vías de propagación, bueno, estas van a ser fagocitadas por los macrófagos. Una vez que estas están dentro, porque recordemos que son intracelulares facultativas, van a desarrollar mecanismos para evitar la muerte intracelular que se da naturalmente en los macrófagos. Esto principalmente va a ser porque van a suprimir la fusión del fagolisosoma por un complejo de adenina-guanina, y también van a formar especies reactivas de oxígeno. Recordemos que algunas son catalasa positivas. Entonces, pues esto va a contribuir al estallido respiratorio. Entonces, una vez que ya también evadieron el sistema de control inmune natural, pues bueno, van a crecer y multiplicarse adentro del macrófago. Y ya de aquí se van a estar diseminando a las otras células, y estas pueden ocasionar la supresión del sistema TH1 natural, y también van a suprimir la del TNF-alfa, que va a ser una citosina encargada igual mismo del factor TH1, de la respuesta TH1 que digan. Y bueno, una vez que ya se están multiplicando por estos macrófagos, se van a diseminar al sistema reticuloendotelial, principalmente a los órganos que son el vaso, el hígado, los nódulos linfáticos y la médula ósea.
De ahí van a estar propagando la infección y como les dije, pues esto va a ocasionar por parte del huésped, que va a ser el humano, una respuesta TH1 y esta respuesta TH1, como recordaremos, va a inducir que se den citocinas proinflamatorias e inflamatorias que a su vez van a ocasionar la llamada de más macrófagos y polimorfonucleares y esto va a ocasionar a su vez la formación de granulomas y esto pues ya va a ser más grave aún. Ahora bien, una vez conociendo esto, vamos a pasar un poco a la epidemiología. Es importante recordar que esta enfermedad ya ha tenido muchísimos nombres a lo largo de la historia porque se han dado casos desde 1887 y los primeros casos fueron descubiertos por el cirujano David Bruce en la isla de Malta, por eso se le conoció primero como la fiebre de Malta. También se daba en el Mediterráneo, por lo cual le dio también de fiebre remitente del Mediterráneo. Y vamos a ver una característica muy importante en las manifestaciones clínicas que va a ser la fiebre de tipo ondulante, por lo cual así también se le conoce a la enfermedad ocasionada por brucela. Pero bueno, ahorita actualmente el término más utilizado va a ser brucelosis. Igual este término se le dio por el médico que lo descubrió, que fue David Bruce. Bueno, en cuanto a su epidemiología tenemos que va a ser la zoonosis mundial más frecuente. Aproximadamente se dan 500.000 casos anuales y en México 2.5 en 100.000 habitantes va a ser la incidencia. También se ha considerado por la CDC como un arma biológica por la facilidad con la que se transmite. Y esto lo vamos a ver aquí porque de acuerdo a esto vamos a tener diferentes vías de infección. Una va a ser la oral, que va a ser la más común por la fuente de infección, que va a ser la leche y los derivados lácteos que no van a estar pasteurizados, principalmente por caprinos. Y la población en riesgo, esta va a ser la población en general. Otra vía de infección va a ser el contacto directo, ya sea en la piel erosionada, en las conjuntivas o en la mucosa nasal. Y esto se va a dar por los productos animales contaminados. Principalmente aquí lo destaca la placenta, porque aquí la brucela se va a estar dando mucho por el contenido de eritriol. Y bueno, solo como dato cultural sepan que esta zoonosis, como les dije, primero se da la enfermedad en los animales y les va a provocar abortos. También lo podemos encontrar en las heces y en las secreciones vaginales. Y aquí principalmente la población de riesgo van a ser los trabajadores en contacto con los animales infectados o sus productos, que en este caso van a ser los granjeros y los trabajadores de mataderos o carniceros. Y bueno, también tenemos otras vías de infección como la respiratoria, que la vía de entrada va a ser la mucosa nasal y esto se va a dar por medio de aerosoles. Y aquí algo a destacar es que el personal del laboratorio y los trabajadores están en riesgo, por lo cual también se menciona que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer cultivos y los laboratorios deben tener las medidas preventivas adecuadas. Y otra vía de infección que se está estudiando va a ser la parenteral por inoculación accidental y las transfusiones sanguíneas. Aquí igual mismo, pues como es un material biológico contaminado, mucho cuidado en el personal de laboratorio, veterinarios. Bueno, esta también zoonosis va a ser más prevalente en países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque se ha visto que no han tenido buenas medidas de seguridad e higiene en cuanto a la parte del contacto directo en los trabajadores de granjeros, mataderos, etcétera, a comparación de en otros países, por ejemplo Estados Unidos, en el que la prevalencia es muy baja. Entonces los países que se van a estar viendo más afectados pues van a ser en los de vías de desarrollo. Y algunas regiones de gran importancia que se van a dar mucho es en Centroamérica, Suramérica, el Oriente Medio, el Mediterráneo y Asia Central. Y bueno, por lo mismo de que esta enfermedad se ha visto como una enfermedad ocupacional, predomina en el adulto masculino. Sin embargo, como podemos observar en la tabla de abajo, esta es una incidencia de la brucelosis por género y año de ocurrencia en México del 2009 al 2015. Y aquí podemos observar que lo que va a estar prevaleciendo va a ser el sexo femenino. Y esto se debe a que gran parte de las personas que hacen leche y ordeñan a las cabras pues van a ser las mujeres. Entonces por lo mismo, al menos en México, las que van a estar predominando van a ser las mujeres adultas. Ahora sí vamos a pasar a la parte de manifestaciones clínicas. Y aquí es algo muy importante a destacar de por qué se le debe dar mucha importancia a esta enfermedad. Porque puede pasar desde una enfermedad sintomática hasta una enfermedad mortal. Y lo malo de esta enfermedad es que puede ser de curso insidioso o puede ser de manera abrupta.
y también esta puede estar autolimitada o no y tener repercusiones y complicaciones ya muy graves. La incubación se ha dicho que es de 1 a 4 semanas, pero se ha visto que puede durar hasta meses. Y bueno, también se la conoce como la gran imitadora, principalmente porque, vamos a ver que los síntomas iniciales van a ser muy inespecíficos, en el que vamos a destacar la astenia y la dinamia, las artralgias y la fiebre, que se da casi en todos los pacientes. Esta fiebre va a ser de tipo intermitente, por lo que se le conoce como fiebre ondulante. Entonces, como ustedes pueden observar en esta gráfica, va a pasar alrededor de las semanas en el que llega a un pico máximo, luego disminuye y después vuelve a aumentar. Entonces esta es una fiebre periódica que dura hasta semanas. Actualmente ya no se ve mucho porque los pacientes ya utilizan antipiréticos y antibióticos que ya no hacen que se vea este patrón de fiebre ondulante. Pero bueno, esta es una manera muy característica de reconocer esta enfermedad. Otros síntomas iniciales que pueden presentar van a ser el malestar, escalofríos, la diaforesis, que esta es una sudoración con mal olor. Se ha dicho que puede ser como si oliéramos el moho, astenia dinamia, mialgias, artralgias, como ya mencioné, y la pérdida de peso, la cefalea, la tos que puede ser seca productiva hasta en un 30%. También se ha visto que pueden presentar en los pacientes linfadenopatías en un 25% y la hepatosplenomegalia hasta en el 50% de los casos. Y bueno, como les mencioné, puede ser de agudo o tipo insidioso. Y en el caso del laboratorio podemos ver anemia, pancitopenia y leucopenia. Ahora bien, si esta enfermedad avanza, ya se ocasionan las que son las infecciones focales, en el que van a predominar las lesiones osteoarticulares hasta en un 70% de los pacientes. Aquí las más importantes van a ser la espondilitis y la sacroilitis, además de artritis periférica y osteomielitis. La espondilitis se va a dar principalmente en pacientes adultos mayores y la sacroilitis en jóvenes. Y bueno, como podemos observar en esta imagen, la espondilitis va a prevalecer en lo que van a ser las vértebras lumbares, como en este caso de la resonancia magnética. Y bueno, después de las lesiones articulares, después van a seguir las del aparato genitourinario, en el que van a predominar la epididimorquitis, en esta al 5 al 10%, y la pilonefritis en el caso de las mujeres. También podemos presentar brucelosis supurativa hepatoesplénica crónica, que van a dar hepatitis y abscesos hepáticos. Pueden presentar síntomas respiratorios hasta en el 2% en el caso principal de aerosoles, que sea la vía de transmisión, en el que ya pueden presentar bronquitis o neumonía. En las lesiones cutáneas van a prevalecer las lesiones eritematosas papulonodulares. Una afectación neurológica puede haber hasta en el 10%, en el que pueden presentar casos de meningitis, meningoencefalitis o mielorradiculitis. En la presentación cardiovascular, la que va a prevalecer va a ser la endocarditis hasta en el 3%, y aquí se la subrayo porque va a ser la principal causa de muerte de los pacientes, aunque la letalidad en general abarca hasta el 2%. Pero mucho cuidado hay que tener en el aparato cardiovascular. Aparte de la endocarditis, puede ser una miocarditis o una pericarditis. Y otras enfermedades que se han descrito van a ser la uveitis y el aborto, aunque no en gran medida. Por lo mismo, tenemos que tener un diagnóstico diferencial con muchísimas enfermedades como la tuberculosis, el paludismo, la hepatitis, la leptospirosis, la mononucleosis infecciosa, el linfoma de Hodgkin y las espondiloartropatías, entre otras. Por lo mismo, el diagnóstico debe ser muy riguroso, en el que tenemos que ver muy bien la historia clínica, en especial si tiene antecedentes de lo que ya les mencioné, por ejemplo, si es un granjero, a qué se dedica, si últimamente ha estado viajando, o la migración, ya que por eso la prevalencia sigue en aumento, y también en los antecedentes hay que preguntar bien si ha consumido alguna leche cruda que no estuviera pasteurizada, también esto en helados y mantequillas. Y bueno, acompañada de una historia clínica tenemos que hacer la evaluación clínica con el examen físico y los estudios de gabinete. Ahora bien, cuando ya tenemos el sospecho de un paciente con signos y síntomas relevantes que nos puedan decir que ya tiene una exposición epidemiológica, pues podemos dividir el diagnóstico en dos, en el definitivo y en el presuntivo. En el definitivo pues vamos a tener pues ahora sí que va a ser el cultivo del aislamiento de Brucella, y esto se puede dar por sangre, es decir, hemocultivos, urocultivos, en cultivos de líquido cefalorraquídeo o de médula ósea, que este va a ser el gol estándar. También puede ser por que se incremente en los títulos de anticuerpo por serología.
que se va a describir como un aumento de mayor o igual a 4 veces en el título de anticuerpos contra brucela entre muestras de suero de fase aguda y convalecencia obtenidos con mayor o igual a 2 semanas de diferencia. Ese va a ser el diagnóstico definitivo. Aunque también tenemos los diagnósticos presuntivos, en el que aquí van a estar las pruebas de aglutinación en suero, que se denomina SAT, que va a ser mayor a 1 en 360, o también tenemos en México, y muy utilizado también en el mundo, las pruebas de cribado o tamizaje, que va a ser la prueba de aglutinación en porta de rosa de Bengala. Como ustedes pueden observar aquí, pues ya se pone el suero y el reactivo se mezcla y se agita por 4 minutos. Y si está aglutinado, es como ustedes pueden observar aquí y aquí, que va a ser positivo. Y si no está aglutinado, pues es una prueba negativa. Ahora bien, en el Manual de Epidemiología de México, en el caso de la brucelosis, pues el algoritmo diagnóstico va a ser así. La muestra, que preferentemente va a ser en el suero por líquido cefalorraquídeo, ya se hace una prueba presuntiva. Esta, como les dije, puede ser por rosa de Bengala. Si es negativo, pues ya automáticamente lo descartamos porque va a tener una sensibilidad y especificidad alta. Si esta es positivo, pues ya tenemos que pasar ahora a las pruebas confirmatorias, que como les mencioné van a ser la prueba de aglutinación, la de aglutinación con 2-mercaptoptanol y el hemocultivo. También nos mencionan aquí algunas definiciones operacionales. En el caso de que sea sospechoso, será para toda persona que presente fiebre insidiosa elevada de 1 o más semanas de duración, con predominio vespertino nocturno, sin infección aparente. Por eso se dice que esta fiebre pues, puede ser de fiebre de origen desconocido y puede presentar uno o más de los siguientes signos o síntomas, que van a ser la cefalea, la sudoración profusa, escalofríos, artralgias, depresión, adinamia, linfadenopatía, etc. Un caso probable va a ser cuando toda persona que cumpla con la definición operacional del caso sospechoso y además sea positiva a la prueba de rosa de Bengala. Y el caso confirmado ya van a ser cuando es una prueba confirmatoria de SAT, una prueba confirmatoria de aglutinación en presencia de mercaptoptanol o con dilución o mayor e igual a 1/20 o el hemocultivo positivo. Finalmente vamos a pasar al tratamiento. Aquí tenemos dos formas clínicas, la no complicada, que les mencioné, que es cuando tenemos los síntomas inespecíficos, y aquí tenemos ya después diferentes partes. Aquí les menciono por ejemplo la neurobrucelosis. Bueno, pero en la parte no complicada, el régimen de primera línea va a ser la doxiciclina 100 mg vía oral 2 veces al día durante al menos 6 semanas, acompañada de streptomicina 1 gramo intramuscular una vez al día durante 2 a 3 semanas. El régimen alternativo puede ser con doxiciclina más gentamicina o doxiciclina más rifampicina. Especialmente en los casos de embarazo se utiliza rifampicina de 600 a 900 miligramos, 15 miligramos por kilogramo de peso una vez al día durante al menos 6 semanas. Y en el caso de los menores de 8 años y ancianos, y también embarazos de primer trimestre, tenemos que ocupar trimethoprim sulfamadexazol. Y bueno, la recidiva se puede dar del 5 al 15% por mal tratamiento e infecciones focales. En cuanto a la prevención, pues tenemos que tener, número 1, la vacunación preventiva del ganado, especialmente las vacunas que ya se han desarrollado para Brucella abortus y Brucella melitensis. Las otras todavía no hay vacuna, y recordemos que no hay vacuna para los humanos, solo para el ganado. Instalaciones limpias, especial por esto que les digo de que se pueden contaminar ya sea por placenta o heces, la precaución en el manejo y el control de alimentos. Tenemos que tener mucho cuidado en que los alimentos que consumimos estén debidamente pasteurizados, porque como pueden ver, las enfermedades que pueden ocasionar pueden ser muy graves. Y bueno, estas son las referencias que ocupé. Y eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. No se olviden que para más contenido se suscriban al canal y nos sigan en nuestras redes sociales. Espero que les sea de utilidad y nos vemos hasta el siguiente video.